Ahora sí, ¿cuántos están listos para escuchar una palabra del Señor? Amén. Vaya conmigo al libro de Reyes. Hoy quiero hablar acerca de cómo multiplicar mi harina y mi aceite. Ya va a entender de lo que voy a hablar. Cómo multiplicar lo que tengo. En otras palabras, hace unos días estuve en el banco con una ejecutiva de negocios para poder ver cómo hacer crecer la economía de la iglesia. Y ella me estuvo hablando varias cositas y yo de todo lo que ella me explicaba, yo iba pensando un modo de cómo enseñarle a la iglesia, cómo hacer para que lo que tú tienes en tu casa pueda prosperar. Amén. Así que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dice así: luego el Señor, estoy leyendo una versión que no es la Reina Valera, la nueva versión internacional, y dice así: luego el Señor le dijo a Elías, al profeta: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo, escucha esto, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Guarda eso en su corazón. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda, juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: tráeme también un bocado de pan. Pero ella respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Mira la respuesta de la mujer: te juro por el Señor tu Dios. Mira que está a su lado y dígale: tu Dios, tu Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Wow. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Mírele al mismo que le preguntó por su Dios, dígale: hermano, no tengas miedo. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Y luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante, ¿lo alcanza a leer conmigo? Muchos días. Diga conmigo: muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Aleluya. Cuando miramos esta palabra, tenemos que entender en qué contexto fue escrita. La Biblia explica que durante más de 3 años es que no había llovido. El mismo profeta Elías, inspirado por el Espíritu Santo, había dado una orden profética de que se cerraran los cielos sobre Israel, porque Israel estaba adorando a dioses paganos. Dios se molesta con Israel, entonces manda al profeta y le dice: cierra los cielos, yo quiero tener un trato con mi pueblo. Y en ese trato es que Elías se encuentra también pasando hambre. Elías está pasando necesidad y dice la Escritura que cierto día el Señor le dice a Elías: Elías, quiero que vayas a Sarepta de Sidón, al pueblo de Sarepta, porque yo he hablado con una mujer, una viuda, para que ella te alimente. Me llama mucho la atención ese punto, porque cuando tú lees la Biblia y lees las diferentes versiones, te vas a encontrar con que todas las versiones van al mismo punto. Ella ya estaba en una depresión, sumida en una depresión, y dice la Escritura que estaba a punto de preparar su última comida. La versión 1960 de la Biblia dice que ella iba a preparar una torta, una especie de tortilla de rescoldo, y la iba a comer y se iba a dejar morir de hambre. Ella había tomado una decisión.
Y en esa decisión es que aparece el profeta. Ahora, me llama la atención porque Dios le dice a Elías: anda hasta allá, te vas a encontrar con esta mujer. Yo ya le hablé. Yo ya le di una orden a ella. Yo ya le dije que te alimente. La versión antigua le dice: yo he dado orden que te sustente. Y el sustento es mucho más que el alimento. El tema es que cuando el profeta le habla a ella, le dice: ¿me puedes traer un vaso de agua? Ella dice: sí, y va a buscarlo. Y cuando ella va a buscar el vaso de agua, el profeta le dice a distancia: tráeme un pedazo de pan también. Y allí es cuando ella da una respuesta que probablemente sea la respuesta de muchos de nosotros en un momento X de nuestra vida. La respuesta de la mujer es, mientras ella iba a buscarle, también le dijo: tráeme un pedazo de pan. Pero ella respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo me queda un poco de harina y un poquito de aceite en la vasija, y no tengo más. Y ahora iba a buscar unos leños, le dice ella. Iba a preparar lo que nos quedaba y nos íbamos a dejar morir con mi hijo. Entonces el profeta le dice: ok, hazlo así. Lo que tú tienes planeado hacer, hazlo. Pero antes hazme a mí primero un pedazo de pan, una torta cocida, dice la versión antigua de la Biblia. Y me llama la atención porque muchas veces cuando vienen momentos de crisis, nosotros miramos solamente el vaso medio vacío. Es decir, que miramos lo poquito que tenemos y no las opciones que Dios nos está dando. Y esta mañana yo les quiero enseñar a multiplicar su harina y su aceite. Piensa en tu harina como en algo que tú posees ya, algo que ya tienes. La Biblia dice: vende lo que tienes. Le dice el profeta Eliseo a la otra viuda, a la viuda del aceite: vende lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes para vender? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que tú tienes que puedas utilizar para multiplicar bajo las leyes de Dios y que puedas salir de esta situación difícil? Y yo no sé si usted quiere, a lo mejor no lo quiere y le cambio el mensaje y le predico otra cosa. O quiere que yo le enseñe cómo multiplicar lo que tiene. A ver. Amén. Dígale que está a su lado: vamos a aprender una receta. ¿Cómo multiplicar lo que tenemos? Según la palabra. Amén. Número 1. Lo primero que le dice el profeta, mira, una vez que ella responde esto, el profeta le dice así: no tengas miedo. Yo me reuní con una ejecutiva, como les decía, esta semana, a principios de semana. Y la ejecutiva me dice: no haga ninguna inversión porque el país está en crisis. Y me han dado tuvimos una reunión y nos dijeron que habláramos con todos nuestros clientes. No voy a decir ni el banco ni dónde. Hablaron con todos nuestros clientes que como la situación en Chile está tan inestable, no es bueno hacer ninguna inversión. En otras palabras, me estaba metiendo cuco, decimos en Chile. Me estaba metiendo miedo. No hagan inversiones, peligroso. Cuidado, porque no sabemos qué van a hacer las elecciones o cómo va a resultar. Y me recordé de esta palabra. Cuando ella soltó eso, yo supe lo que el Señor quería decirme y sabía lo que tenía que explicarte esta mañana. Muchas veces el temor es el que impera sobre nuestras decisiones. Y lo primero que el profeta Elías le dice a la mujer: no tengas miedo. Tú tienes un plan y has tomado la decisión de dejarte morir porque no tienes pan o porque lo que te queda en casa no es suficiente para vivir el próximo día. Y quizás muchos de ustedes se encuentran en esa incertidumbre hoy. En la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, que si gana o el apruebo o el rechazo, que si el presidente, que si la economía, que si Putin mueve unos hilos y toda la economía global es afectada, que si el dólar, que el euro, que la libra esterlina, que los metales. Cuando tú miras las noticias hoy, todo gira
en torno a eso. Y tú enciendes el televisor o enciendes la radio y todo lo que estamos escuchando son cuestionamientos al futuro de la próxima economía para este país y para toda América Latina y para el mundo también. Pero cuando tú hablas face to face con las personas de Dios, con hombres y mujeres de Dios, tú te das cuenta que Dios está obrando milagros económicos en muchos lugares. Y se cumple lo que la palabra dice, que hay una realidad paralela. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, la realidad nuestra no está gobernada por lo que esté pasando en los mercados. Sí nos afecta, claro que nos afecta. Y nos va a afectar mientras tengamos miedo del sistema. Por eso que la palabra nos enseña que debemos transformar nuestro pensamiento, nuestra mente, para que no seamos subyugados por el sistema de este mundo. Yo quiero enseñarte, lo primero que quiero enseñarte esta mañana es lo siguiente. Tú tienes a Dios de tu lado. No me entendió, parece. Vamos a recapitular. Tú tienes a Dios de tu lado. Y eso ya es mucho para los que no tienen a Dios de su lado. Porque eso hace una diferencia muy grande. Eso rompe y hace una estructura distinta para nuestra economía. Rompe con ciertos paradigmas, destruye muros, barreras, obstáculos y cuánta cosa el enemigo pueda levantar en su sistema, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos sujetos a las leyes de Dios. Y en medio de la crisis, el pueblo de Dios siempre prosperó. Cuando tú miras la escritura, dice que mientras más Faraón los aprisionaba, los apretaba, los esclavizaba, más el pueblo de Israel se multiplicaba. Mientras más le quitaban a Abraham, más Dios le daba a Abraham. Y siempre ha sido así, siempre y cuando el pueblo de Dios esté sujeto a la voluntad de Dios. La clave está allí. La realidad es que esta mujer en Sarepta está viviendo una crisis. 3 años de sequía para Israel es mucho. Nosotros llevamos 12 años y Chile ha logrado resistir porque tenemos cordillera, porque tenemos ríos subterráneos, porque hay lagos. Pero en un país como Israel, donde todo es seco, es mucho más difícil. Y 1 año ya es difícil, 2 años es crisis, 3 años los animales comienzan a morir. No hay comida, no hay alimento. Y ese es el mundo en el que esta mujer se está moviendo. Y ese mundo ha provocado en ella temor. Y mira lo que le dice el profeta: no tengas miedo. Porque en el fondo, lo que ella le está diciendo al profeta: solamente tengo esto y es para mí. No lo puedo invertir. Yo pienso, si esta mujer hubiese sido de esta iglesia, probablemente habría agarrado la harina, ¿no?, el aceite, y habría hecho una arepa. Si hubiese sido venezolana, ¿no?, o colombiana. O habría hecho pan amasado, decimos los chilenos, y habría salido a vender pan amasado. Amén. Y habría generado unos quequitos, no sé, porque hay una unción aquí de multiplicación muy grande. Y eso es una realidad que nosotros tenemos y tenemos que reconocer y agradecer a Dios por ese don de multiplicar. Porque aquí hay gente muy hábil, tiene dones maravillosos. Pero si el temor nos invade, el problema es que ese temor va a comenzar a generar cosas en nosotros. Y luego vamos a ver que esa harina, que ese don que tenemos no es suficiente para bendecir a otros. Y la clave está en ser generosos en medio de la crisis. Esa es la clave. La mujer tenía temor del futuro. Tenía miedo de lo que podía pasar mañana. Solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite y estoy recogiendo unos leños, lo voy a encender, me voy a hacer una torta cocida, dice la versión antigua de la Biblia, la voy a comer y me voy a dejar morir.
Y el profeta me encanta porque le dice: haz lo que estás pensando, déjate morir. Pero primero, quiero que me alimentes como Dios te dijo que tenías que hacerlo. Porque recuerden que Dios le habló a ella primero. Y Dios le dijo a ella, el Señor le habló a la mujer y le dijo: quiero que alimentes y sustentes a mi siervo. Pero nunca se habla de cuándo fue que escuchó, cómo fue que le habló. La Biblia no lo describe. Pero por la respuesta de ella frente al profeta, se ve que hay una lucha. Ella estaba dispuesta a darle un vaso de agua, pero no estaba dispuesta a darle un pedazo de pan, es decir, sacarse un pedazo de pan para dárselo a él, porque tenía miedo. Diga conmigo: no puedo tener temor en este tiempo. No, dígalo fuerte: no puedo tener temor en este tiempo. Tu economía depende de Dios, 100%. ¿Alguien dice amén? 100%. Pastor, me dieron carta de despido. Gloria a Dios, va a encontrar un empleo mejor. Y digo empleo porque tu trabajo es servir a Dios, y tu empleo es el que sustenta tu trabajo. ¿Te está entendiendo lo que dije, no? Segunda cosa, ella responde esto: no tengo pan, solamente un puñado de harina y aceite. Oye, con un poco de harina y agua se hace pan. Un poco de sal, ¿no? Podemos hacer pancutra. No sé si alguien conoce las pancutras aquí, o estoy muy... ¿No? Tortilla, calzones rotos. Calzones rotos. Pero es que hay gente de otros países que nos ve. Yo voy a explicar. El calzón roto es una especie de ¿cómo será? Un quiquito que hacemos los chilenos, ¿no? ¿Cómo se dice en Venezuela eso? ¿Oh? Masa dulce, ok. Un quiquito. O sea, se puede hacer tantas cosas, escúchame, tantas cosas con un poco de harina y un poco de aceite. Pero ella, escucha, está ya mentalizada en su pobreza. Y eso es algo que dentro de la iglesia se ve mucho. Me toca mirar mucho eso. Hablaba hace un tiempo con un pastor, un amigo, y me decía: ¿sabes? Quiero renunciar a la iglesia e irme a otro lugar. Yo dije: ¿pero por qué? Tu iglesia es maravillosa, es una iglesia linda, es una iglesia hermosa, tiene un lindo templo, está todo. Sí, pero la gente aquí tiene mentalidad de pobreza y es tan difícil romper con ese pensamiento. Y de alguna manera vi su frustración, vi que él estaba frustrado por causa de esto. Y la realidad es que es así. Cuando tú te encuentras con alguien que tiene mentalidad de pobreza, mentalidad de pobre, ¿sabes cómo piensa el pobre? No es que sea pobre, es que tiene pensamientos de pobre. Pastor, usted está en contra de los pobres. No, la Biblia dice que a los pobres siempre los tendrás. El tema es el siguiente: que la pobreza es un estado mental. Porque todo el mundo tiene capacidades que Dios les ha dado para poder surgir. Yo conozco gente que vive en la calle y porque les gusta vivir en la calle. Y también conozco gente que vive en la calle porque no tiene otra situación, otra opción en la vida. Y cuando tú le das una puerta, se le abre una puerta, ellos salen de esa situación. Pero hay gente que no. Hay gente que está acostumbrada a un sistema. Y esta mujer le dice al profeta: no tengo pan, pero tienes harina y tienes aceite. Se puede hacer algo con eso, ¿no? Si tienes a Dios y tienes harina y aceite, puedes hacer una empresa, una panadería, qué sé yo, una pastelería. O sea, Dios tiene que darte a ti una activación. Algo tiene que pasar esta mañana. Diga conmigo: esta mañana Dios va a hacer algo glorioso con mi economía. Alguien grite amén, por favor. No tengo pan. Tranquila, le dice él, no tengas miedo, es que no tengo pan. Y mira la respuesta de ella: solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Su mentalidad la hace ver lo que tiene. Y sabes que muchas veces, hace unos días una pareja, una familia llegó a hablar conmigo: pastor, estamos quebrados, cero posibilidad,
quebrados, no tenemos para pagar nada, ni el arriendo, no tenemos ni para comer, no tenemos nada. ¿Qué podemos hacer? Dije, ¿qué es lo que tienes para vender en tu casa? Si cuando uno compra algo, es para hacer una inversión. Vende lo que tienes. Y comenzaron a vender cosas. Y esto lo cuento, me gustaría que algún día ellos contaran bien este testimonio, porque es increíble. Y un día, en medio de esa crisis que están viviendo, la crisis prolongada, ¿no? Va saliendo del lugar donde ellos viven, y un vecino que había fallecido, sus hijos comenzaron a botar todo lo del vecino. Y empezaron a botar toda la basura. Y ellos iban pasando y por la noche fueron a ver lo que el vecino había botado. ¿Me están escuchando, no? Y encontraron cosas y se las llevaron a la casa y se acordaron de lo que yo les había hablado, de que su don era vender. Y comenzaron a vender lo que ese personaje había botado a la basura. Basura, ¿me escuchan, no? Y empezaron a vender. Y sin que se dieran cuenta, Dios comenzó a multiplicar de la nada. Y empezaron a vender cosas y otras cosas y otras cosas. Y de pronto se vieron cubriendo todos los gastos, porque Dios había hecho un milagro económico en esa familia. Un milagro económico. Pero vieron una oportunidad y aprovecharon el don que Dios les había dado. Quiero que entiendas esto. Tú puedes decir, no tengo pan, soy pobre, no tengo opciones, no me queda nada, no tengo ninguna opción. Y esa nunca va a ser tu realidad, porque siempre habrá una opción. Yo recuerdo una oportunidad en mi vida, una época en un proceso de Dios conmigo, que terminé durmiendo en unos pallets tapados con un plástico. Llovía, yo he contado esto, llovía y yo lloraba. Decía, Señor, tengo frío, está lloviendo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y fue el día en que el Señor me llamó al ministerio. Yo tuve que renunciar a mi orgullo, a mis sueños, a mis ideas, a mis ideales y decirle, ok, ¿qué quieres que haga? Dímelo y yo lo hago. Y fue el día en que el Señor me llamó al ministerio. Y recuerdo que en esos días yo tenía tanta hambre que me acuerdo que lancé una cabeza de pescado y saqué unas jaivas que venían agarradas del pescado, de la cabeza. Tenía tanta hambre que las abrí y me las comí crudas. Tenía hambre. Y allí estaba la provisión del Señor. Pero yo en otro momento de mi vida jamás habría aprovechado esa instancia de parte del Señor. Y a veces Dios, escucha esto, a veces Dios provoca cosas en nuestras vidas para que podamos abrir los ojos y veamos las posibilidades que Él tiene delante de nosotros. Nunca vas a saber qué tan bueno eres hasta que no seas puesto a prueba en el crisol de Dios. Nunca vas a saber de qué estás hecho hasta que Dios no te lleve al límite y te lo quite todo para volver a dártelo todo. Nunca vas a saber al Dios que conoces, al Dios que sirve, si Dios no interviene en tu vida de una manera real. Job, sentado en la ceniza, rascándose la sarna que tenía desde la planta a los pies hasta la mollera, y él decía, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se ha de levantar. Sé que vive, rascándose la sarna, pobre, había muerto sus hijos, había perdido todo lo que tenía y allí está glorificando a Dios. Su esposa le grita, maldice a Dios y muérete. Todo su mundo lo había condicionado para caer en una depresión. Todo su mundo se había venido abajo y este era el candidato número 1 para renunciar, para darse por vencido, para pegarse un tiro, para ahorcarse. Era el candidato número 1. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. No sé si alguien que está aquí o alguien que nos está mirando a través de la señal. Pero quiero decirte algo y quiero que me escuches. Nunca será poco lo que tienes, porque en las manos de Dios eso poco se puede multiplicar en mucho.
Pero lo primero que tienes que sacar es el miedo. Y lo segundo es tu mentalidad de pobreza. Es cambiar el pensamiento de decir que no puedes, que tú no eres capaz, que tú no tienes la habilidad, que tú no tienes lo suficiente, porque Dios te hizo perfecto. Mira que está a su lado y dígale: tienes el privilegio hoy de estar sentado a mi lado. Dígale: es un privilegio. ¿Alguien puede decir amén? El profeta va y le dice así: ok, hace lo que tienes planificado, pero quiero que escuches esto. Le dice el profeta: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Y cuando ella escucha al profeta decir que Dios ha soltado una palabra, ella se atreve. Hasta que no escucha esa palabra, ella no se atreve a hacer nada, porque estaba esperando una confirmación, porque estaba esperando que Dios le hablara, porque estaba esperando que algo más pasara. Y de pronto el profeta le dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. La harina no va a faltar, ni el aceite va a escasear, hasta que Él haga llover y vuelva a aparecer el fruto en la tierra. Así que tranquila, porque ahora tienes una palabra de Dios. Yo quiero que mire al que está a su lado y le diga: hermano, Dios te va a bendecir con abundancia. Por favor, hágalo, sea profeta de su hermano. Dios te va a bendecir con abundancia. Alguien grite amén aquí, por favor. Pero para que eso pase, tienes que dejar el miedo, la mentalidad de pobreza y escuchar la palabra. Y dice la escritura que Elías era el medio de Dios para activar su bendición. Él era el medio, era el canal que Dios iba a usar. Dame a mí primero, le dijo Elías. Pero en realidad daba lo mismo. Elías podía hacer que orar y que cayera un pedazo de pan del cielo. Había hecho llover fuego, iba a hacer llover fuego, había hecho cerrarse los cielos. Era el hombre de Dios, él podía pedirle a Dios. De hecho, aves, unos cuervos, le dieron de comer carne a él. O sea, había algo tan poderoso en ese hombre que él no necesitaba de la viuda. La viuda necesitaba de esa palabra. Era ella la que tenía que romper con algo. Era ella la que necesitaba desalojar esos pensamientos de su vida. Y cuarta cosa, ella debía vencer la depresión. Y quiero hacer un stop aquí, porque tal vez hay alguien aquí que ha venido por primera vez, o que sin que nosotros nos diésemos cuenta has caído en una depresión. Y la depresión es un estado donde tú ya no quieres luchar, donde no quieres vivir, donde bajas tus brazos, te das por vencido, renuncias, te das como superado, que esto ya no me supera, ya no puedo hacer más, renuncio, desisto, ya no quiero luchar por mi matrimonio, ya no quiero pelear con mis hijos, ya no quiero pelear con esta economía. Pastor, he sentido deseos de morirme. Quizás tú has estado así en estos días, con ese deseo de morir, de que quizás Dios te lleve. Y ella estaba así. Dice la escritura que había ido a buscar unos leños, un poco de leños para encender un fuego, preparar ese pedazo de pan que se iba a comer, y luego, escucha, se iba a dejar morir de hambre. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido hambre. No estoy diciendo que tengas tu barriga vacía, que eso no es hambre. El hambre produce dolores musculares, calambres. El hambre duele. La gente que ha tenido hambre, le duele. Su cuerpo comienza en un estado de sobrevivencia. Vienen espasmos musculares, calambres, dolores, vómitos, fatigas. Por eso es que un niño que está desnutrido no puede comer mucha comida de la noche a la mañana, porque se puede morir. Y ella le dice al profeta: voy a preparar esta última comida y luego me voy a dejar morir. O sea, ella estaba dispuesta a sufrir el proceso del hambre antes de seguir luchando. Y esa es la realidad de muchos,
que están listos para renunciar y sufrir las consecuencias en vez de seguir peleando para conquistar algo. Y quiero que sepas algo de parte del Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Dios está de tu lado. Y si Dios está contigo, lo único que tienes que hacer es estar listo para obedecer lo que Él quiere que tú hagas. Porque los pensamientos de bien, dice la palabra, son pensamientos, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Él quiere hacer cosas contigo, pero muchas veces nosotros le atamos las manos a Dios. Porque Dios estableció darnos el libre albedrío. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Él no puede venir y tomar control de nuestras vidas si nosotros no lo permitimos. Por eso que Dios tiene que esperar en ti una respuesta. Un sí, Señor, un heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Todo lo que tengo le pertenece. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Hay tanta palabra para poder abrazar, tantas promesas que poder abrazar y hacerlas tuyas y cumplir esa palabra en ti. Y lo último que la mujer le dice al profeta: dame a mí primero, le dice él, y no te va a faltar ni harina ni aceite por muchos días. Y dice que ella fue y lo preparó. No sé de qué tamaño era la tortilla, pero la Biblia dice que alcanzaron los 3. Y al otro día volvió a alcanzar para los 3. Y al otro día pasó lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. ¿Sabes por qué? Porque cuando la bendición de Dios viene para tu vida, no viene solo una vez. Dios te bendice día tras día, día tras día. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana, dice su palabra. Así que cada mañana ella miraba y había la misma cantidad de harina y aceite. No dice que la harina creció, no dice que el aceite aumentó, dice que había cada día para el siguiente día. Es decir, que cuando ella sacaba, hacía la masa, miraba y estaba la misma cantidad. Lo que ella tenía que entender, escúchame esto, lo que ella debía entender, que no era la cantidad que poseía, sino lo que le duraba, lo que tenía. Y muchas veces no es que Dios te da más, sino lo que tienes te dura más tiempo. Y de esa manera Dios también multiplica sus bendiciones sobre nosotros. Pastor, yo tengo testimonios aquí, hermanas que me dicen: pastor, hace 1 año que tengo el balón de gas. 1 año. Bueno, pero lo tienes escondido. No, pastor, cocino, me baño, la cocina, preparamos. ¿Y cuánto tiempo? 9 meses. 1 año. 1 año. ¿A cómo está el balón de gas? Como 25,000 mensual. En 10 meses son 250,000. En 12 meses son 300,000 pesos. ¿Está bien o no? Y eso solamente porque cree que Dios lo puede multiplicar. ¿Cuántos están listos para recibir una bendición especial esta mañana? Porque Dios me ha dicho: Elías, quiero que bendigas a mi pueblo. Y yo quiero bendecir tu vida esta mañana. Póngase de pie rápidamente. Porque Dios me dijo así: diles esto, voy a bendecirlos a la manera de Sarepta de Sidón. ¿Cómo es, Señor? Dije, no van a tener demasiado, pero lo que tienen les va a alcanzar para hoy, mañana, pasado, pasado y pasado y pasado y pasado y pasado y pasado, hasta que esta crisis se termine, hasta que esta crisis pase. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Pero hay algo que tienes que hacer primero, y esa es la clave. Tienes que cambiar tu manera de mirarte, por favor. Como tú te ves. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de ti? ¿Cuál es el análisis, el cálculo que tú sacas al final del mes y dices: soy un desastre, no sirvo para esto? Porque Dios dice: no pienses así de ti.
Tú no eres pobre. No tienes un poco de harina y un poco de aceite. Tienes mucho. Porque tienes que sumar el factor Dios a eso. Y el factor Dios, amado, lo cambia todo. Es el factor Dios el que sana matrimonios. Es el factor Dios el que restaura familias. Es el factor Dios es el que libera tu economía. Es el factor Dios, es el factor Dios. Y a la viuda le faltaba el factor Dios. Por eso el profeta fue hasta allá. Y comieron tantos días, muchos días, dice el escritor. Ni siquiera los enumera. Pero la palabra fue hasta que se termine la crisis. Y hasta que se termine la crisis, me dijo el Señor que te dijera: a ti no te va a faltar. Hasta que se termine la crisis, a ti no te va a faltar. Es más, te va a sobrar para bendecir a otros. ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte y poderoso a Dios?